Vamos a ver y escuchar lo que dice la doctora. Y por cierto, aclara que la ley general ya prohíbe esto de los fondos perdidos o de inversiones a fondo perdido. Vamos a ver y escuchar otro extracto de esta exclusiva que le concede a los colegas de la revista Contralínea. Por ejemplo, Intel, todas las patentes que ha generado Intel en nuestro territorio, sobre todo en Jalisco, han sido hechas por ingenieros mexicanos, pero ellos no son los dueños, y mucho menos el Estado mexicano. Pero además de esto, además de regalarles el talento y nuestro territorio para que vengan a hacer sus grandes ganancias, se les regalaba, porque era fondo perdido. Entonces eso no se llama financiar, eso también está en la ley general vigente. Ya no va a haber. Acuerdos claros para colaborar con empresas privadas en favor de metas de interés general. Ya no más regalos a fondo perdido. En los acuerdos que tenemos con Avimex en torno a Patria, en la venta de Patria, y esto es inédito a nivel mundial también, y ellos decían, ¿cómo? Si los gobiernos han apoyado, bla, 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 pero es una empresa muy responsable y de interés, porque no pues entramos en colaboración así con cualquiera, y sí hay empresas mexicanas muy solventes, tecnológicamente y también éticamente y en términos de compromiso social. Hay regalías, hay retorno. Nosotros vamos a retornar en la propia fabricación y venta de las vacunas mexicanas, aparte de los impuestos, porque estas pues ahora se van a fabricar y vender en México, va a haber regalías a favor del gobierno de México. Retorno al pueblo de México. Los recursos para Patria vienen del pueblo de México y tiene que haber retorno. No solamente tener la vacuna, sino que le cueste menos al pueblo de México, es decir, que le cueste menos. Eso también está ahora establecido con mucha claridad en la ley, respetando todas las normativas de derecho de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero yo sé que quieres nombres. Bueno, mi querida Nancy, vamos a seguir hablando de otras empresas, otras transnacionales, pero creo que es importante advertir que como parte de estas campañas, que podríamos decir que es una campaña muy calderonista contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, surgen personajes como el que fuera su exsecretario o quien fuera su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, el propio Gustavo de Hoyos, y ya que estábamos hablando de esta entrega de recursos a los X González por parte del CONACYT, también brinca el nombre de Juan Carlos Romero Hicks, hoy diputado, exgobernador de Guanajuato, panista, en su momento coordinador, creo que ya no lo es, de los diputados del PAN, pero la gente no puede decir eso ya pasó, eso es cosa ya sepultada, ¿no? Los personajes involucrados están más activos que nunca en estos temas, y no solamente en estos temas, más activos que nunca en nuestra realidad política, querida Nancy. Sí, Vicenta, porque en el caso de Romero Hicks, pues se trata precisamente de quien dirigió este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el viejo CONACYT, al momento en el que se hicieron estas transferencias multimillonarias. Estamos hablando de que en el sexenio de Felipe Calderón fueron más de 14,000 millones los que se le regalaron, esa es la palabra que emplea la doctora María Elena Álvarez Builla, se les regalaron 14,000 millones de pesos de aquella época, es decir, ahora será 3 veces más quizá de lo que significaba ese monto en aquel momento, a las grandes corporaciones mexicanas como Kimberly-Clark, pero también de otros países. Todos estos que menciona la doctora, pues ni siquiera son mexicanos. Intel, Monsanto, Bayer, BMW, Volkswagen, Ford, Chrysler, todas esas ni siquiera son mexicanas. Entonces, todas estas transferencias multimillonarias se hicieron al momento en el que este personaje que sigue legislando y que ahora promueve
la ley, las acciones de inconstitucionalidad de la nueva ley, pues forma parte de este grupo panista que quiere regresar al poder y que siguen haciendo daño desde el legislativo. Y los otros que mencionabas, o sea, Fernando Gómez Montt, otro funcionario de aquel gobierno terrible de Felipe Calderón, pues estaba al frente de gobernación y ahora está al frente de estos litigios que se llevan a través de esta asociación civil que creó Claudio X González Guajardo, Gustavo de Hoyos, el propio Miguel Carbonell, todos estos que estamos viendo en pantalla, y ahí está metido justamente Fernando Gómez Montt Urueta, forma parte de este Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que hay que recordarlo, Contralínea también ya lo evidenció, es un brazo que se desprende de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para litigar ya, o sea, dedicarse solo a litigar contra las políticas públicas y contra todos los programas de este gobierno. Se desprende un poco para dejarle la vía libre a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad de llevar todo el tema mediático, que no tuvieran que cargar pues con esta losa de ser al mismo tiempo los que estaban litigando, que al principio sí lo hicieron, contra todas las obras públicas y después salir a decir, es que no están dando resultados las obras públicas. Pues no, porque las estás frenando con los juicios de amparo que tú mismo estás haciendo. Entonces, para quitarle esta, digamos, esta carga, crean este Consejo Nacional de Litigio Estratégico que ha interpuesto cientos de juicios de amparo que si alguien ha tenido que ir a tribunales sabrá que cada uno de estos litigios pues cuesta bastante dinero, pero pues a ellos lo que les sobra es exactamente eso. Entonces volvemos a ver nuevamente a los X González, a los Claudios, pues metidos en todo este querer regresarnos a ese proyecto de nación que los benefició y que los benefició con recursos millonarios, porque no solo es el tema del manejo, del regalo que les hacían desde el CONACYT, está también toda la condonación de impuestos, está todo el tema que tiene que ver con todas las facilidades que se le dieron en su momento a esta empresa y a otras transnacionales a través de otras áreas del gobierno. Entonces, pues claro, por supuesto que esto tiene que ver con lo de ahora y no hay que pensar nunca, ni siquiera en nuestra historia más lejana, como ahora todo lo que se está conociendo en torno al Tren Maya, que es algo que ya no debemos de ver, ¿no? Por supuesto que debemos de conocer absolutamente toda nuestra historia para comprender dónde estamos parados actualmente y por supuesto que siguen brotando estos nombres panistas, de empresarios, de políticos, porque quieren, es que esto es lo de esta frase de que dice el presidente López Obrador muy frecuentemente, quieren regresar por sus fueros, lo que significa es que quieren regresar a robar, a seguir robando este presupuesto público y en el caso del CONACYT lo podemos ver ya muy aterrizado, 45,000 millones de pesos es lo que se robaron en esos 3 sexenios estas grandes transnacionales y por eso están apostando nuevamente a desprestigiar la ley general en la materia y también al nuevo CONACYT que busca ya pues tener una visión distinta donde se privilegie al pueblo de México, donde el dinero nunca más se traslade a estos intereses que no tienen nada que ver con el pueblo de México, dice.